¿Sabías que el uranio, el corazón de la energía nuclear, podría durar 30.000 años o agotarse en solo 50? En el 2025, el mundo consume 70.000 toneladas de uranio al año para generar solo el 10% de la electricidad global. Pero aquí está el debate. Los optimistas piensan que hay una reserva para 200 años con la tecnología actual, mientras los pesimistas solo entre 50 y 80 si la energía nuclear se triplica para el 2050. ¿Quién tiene la razón? La verdad es que no lo sé, pero mientras Australia, Kazajistán y Canadá controlan el 51% de las reservas, Rusia domina el 43% del enriquecimiento global, poniendo en riesgo Europa, ya que dependen un 23.5% del uranio ruso. Si Putin cierra el grifo, 100.000 millones de personas perderían electricidad. Y ahora te voy a contar lo que pudiera ser la salvación para Europa y muchos países. ¿Sabías que el agua de mar tiene 4.500 millones de toneladas de uranio? Pero extraerlo cuesta 10 veces más que la minería tradicional. Y tú dirás, ¿qué cosas son 10 veces más? Sigue siendo económico. Pues sí, pero el reto está en la tecnología. El uranio no se agotará pronto si actuamos ya. La energía nuclear es la clave para el clima, pero su éxito depende de inversiones, tecnología limpia y evitar monopolios. El combustible de las centrales nucleares no es líquido ni verde. Son pastillas de uranio enriquecida. Cada una equivale a 1 tonelada de carbón. Pero, ¿y si te dijera que solo usamos el 5% de su energía? El 95% restante se considera desecho, aunque en realidad sigue siendo útil. Esos desechos son varillas sólidas encapsuladas en acero y hormigón. No gotean, no brillan y lo mejor, el 95% puede reutilizarse. Rusia ya lo hace con reactores de neutrones rápidos, extrayendo hasta un 20-30% más de energía. Es reciclaje extremo. Así que ya sabes, en las profundidades del Caribe a 600 metros bajo el mar, yace un barco que encarna siglos de historia, ambición y conflictos. El galeón San José, su tesoro valorado en $20.000 millones, no es solo oro y plata, es un símbolo de poder, memoria colonial y disputas sin resolver. Construido en el País Vasco en 1698, el San José medía 40 metros y transportaba riqueza de las colonias hacia España. Su carga incluía 200 toneladas de oro, plata y esmeralda, además de porcelana china. El 8 de junio de 1708, una explosión en su pañol de pólvora lo hundió frente a Cartagena de Indias, llevándose consigo a 600 tripulantes. Y ahora viene mi parte favorita de esta historia. En el 2015, Colombia anuncia el descubrimiento con tecnología de sonar. El entonces presidente Juan Manuel Santos lo llama el Santo Grial de los náufragos. Colombia alega soberanía por ubicarse en sus aguas territoriales. En el 2020 lo declara bien cultural inalienable. Pero España reclama derechos como barco de Estado bajo la Convención de la UNESCO, argumentando que es una tumba de guerra. Pero eso no es todo. Sea Shepherd, Armada de Estados Unidos, demanda 10.000 millonacos por haberlo descubierto en 1982. Y para ponerle la guinda al pastel, Bolivia exige restitución, ya que el oro y la plata fueron extraídos de Potosí con trabajo indígena forzado. Y yo te pregunto, ¿es posible conciliar la historia, justicia y política? El San José es un espejo de nuestro pasado colonial y de cuánto nos cuesta cerrar heridas. Estoy seguro que como yo, muchos no somos estadounidenses. Hemos visto en películas y en series al FBI, pero incluso si sabemos poco del FBI, siempre lo vemos en acción. En 1908 Estados Unidos creó una fuerza secreta para combatir el crimen organizado. Así nació el FBI, con tan solo 34 agentes, que hoy probablemente sean unos 35.000. Su misión: perseguir secuestradores, terroristas y espías, pero también proteger derechos civiles. La CIA fue creada el 18 de septiembre de 1947 bajo la Ley de Seguridad Nacional firmada por el presidente Harry Truman. Surgió como evolución de las Oficinas de Servicios Estratégicos, un organismo de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial, dedicado a operaciones encubiertas contra las potencias del eje. Su creación respondió a la necesidad de centralizar la inteligencia exterior en un mundo polarizado por la Guerra Fría, donde Estados Unidos buscaba contrarrestar la influencia soviética. El objetivo inicial era claro: coordinar la recopilación de inteligencia extranjera para prevenir sorpresas estratégicas, como el ataque a Pearl Harbor, y apoyar la toma de decisiones en seguridad nacional. A diferencia del FBI, la CIA no tiene jurisdicciones domésticas ni funciones policiales, centrándose exclusivamente en asuntos internacionales. En plena Guerra Fría, Estados Unidos creó la NSA en secreto para descifrar los códigos soviéticos. Su lema: perseguir señales, no personas. Interceptaban radios, cables y hasta telegramas. Hasta que en los 70, el Congreso los pilló y gritó: ¡fuera secretos! Pero la realidad no duró mucho. Hoy guarda más datos que todos los TikTok del mundo. Tiene un búnker en Utah con mensajes email y hasta búsquedas de cómo besar sin tropezar. ¿Cómo lo hacen? Con programas como Prince, que vigila Facebook, Google, y otros que escuchan llamadas. Incluso la jeta vuela. Y no actúan solos. Con sus amigos de Reino Unido y Canadá, forman los 5 ojos.
como una pandilla que comparten chismes globales. El resultado, saben más de ti que tu ex. ¿Sabías que en la década de 1920 los refrigeradores eléctricos empezaron a revolucionar los hogares? Pero había un secreto mortal escondido en su interior. Estos aparatos usaban gases tóxicos como refrigerantes: amoníaco, cloruro de metilo y dióxido de azufre. Eran eficaces para enfriar, pero también letales. Imagina esto: una familia en Chicago en 1929 celebra tener el último modelo de refrigerador. Lo que no saben es que tras esa puerta brillante hay un laberinto de tubería que podría filtrar gas silenciosamente. Una pequeña fuga de cloruro de metilo era indetectable al olfato humano, pero bastaba para causar mareos, parálisis o incluso la muerte en cuestión de horas. ¿Sabías que hay un océano escondido bajo tierra? A 700 kilómetros bajo tus pies hay un océano 3 veces más grande que todos los del planeta. ¿Cómo? Pues ven que te lo cuento. Científicos de la Universidad de Northwestern descubrieron en 2014 que la ringotita, un mineral del manto terrestre, atrapaba agua como una esponja, y hay miles de billones de toneladas. Si alguna vez buscas Aquaman, seguro está ahí abajo, bebiendo agua de roca prensada. El 27 de agosto de 1896, Sassimba, un sultano loco, desafía al Imperio Británico, y todo termina en 38 minutos. ¿Cómo? Pues pasa que te lo cuento. Todo empezó cuando el sultán Khalid subió al poder sin permiso de los británicos. Ellos dijeron: bájate o te bajamos. Los británicos tenían 5 barcos de guerra, los Avimbares, un yate real y 3 cañones viejos. Spoiler, no eran rivales. A las 9:02 de la mañana empezó el bombardeo, pero a las 9:40 de esa misma mañana, Khalid huyó, el palacio estaba en llamas y 500 soldados zanbíbares murieron. Los británicos, solo un herido. Hoy Zanzíbar es parte de Tanzania y las ruinas del palacio son atracciones turísticas. Moraleja: nunca subestimes a un inglés con té y cañones. ¿Sabías que la mafia siciliana odiaba la palabra mafia? Sí, aunque en Hollywood los llamen mafiosos, ellos decían: somos la cosa nostra. Y se preguntarán: ¿y de dónde salió la palabra mafia? De un error. En el siglo XIX, una obra de teatro los llamó así y el nombre se pegó. Moraleja: si quieres ser famoso, primero aprenda a presentarte. Así que ya sabes, si quieres más historias de la cosa nostra, suscríbete y dale like antes de que te desaparezcamos. Para entrar en la mafia no bastaba con ser valiente, había que hacer un pacto con la muerte. El ritual ocurría de noche, en lugares ocultos y solo con testigos que jamás hablarían. Al iniciante pinchaban su dedo, dejaban caer sangre sobre el santo y lo quemaban. ¿Por qué? Para jurar lealtad o arder en el infierno. Giuro suya mi alma di entrare vinto nelle cosa nostra. Juro por mi alma entrar vivo a la cosa nostra y salir muerta. La trampa de todo esto, una vez dentro, la única salida era la tumba. Y ahora te pregunto, ¿te atreverías a jurar? En 1920, Estados Unidos prohibió el alcohol y la mafia siciliana dijo: ¡salute! Mientras el gobierno perseguía borrachos, la mafia traía océanos de alcohol desde Canadá y el Caribe y se hizo millonaria. ¡Claro que sí! La mafia ganaba 10 millonazos al año, equivalente a 1.5 millones de hoy. Luke y Luciano, Al Capone y la Cosa Nostra controlaban camiones, policía y hasta jueces. Todo por un buen trago. Hasta el vino de Marsala, de Sicilia, llegaba a Estados Unidos, pero no para brindis, sino para sobornos y balas. El 80% del alcohol consumido en Nueva York era controlado por la mafia siciliana. En 1933, la ley seca terminó, pero la mafia ya tenía el poder para dominar el crimen en América. El legado: un imperio construido a punta de botella. Dato curioso: la mafia vendía alcohol adulterado mezclado con metanol que causó 10.000 muertes por envenenamiento. Y además el 60% de los agentes de la ley seca aceptaban sobornos. Antes whisky, ahora Bitcoin. El negocio siempre fue líquido. En los años 20 la mafia no solo traficaba con ron, lo fabricaba. Y su receta era más secreta que el ingrediente de la Coca-Cola. La mafia compraba caña de azúcar en Cuba, pero no para hacer azúcar, sino un ron cargado que hasta los dioses se emborracharían. El ron ilegal tenía un 90% de alcohol, mientras el normal tenía entre un 40 y un 50. La tecnología mafiosa: bañeras, bidones y hasta tinas de lavar ropa. El ron viajaba en barcos fantasmas y camiones de leche, porque nada dice frescura como 100 botellas de alcohol ilegal. La mafia ganaba $500 por botellas, equivalente a unos 800 de hoy. Hoy el ron se bebe en la playa, pero en los 20 era una bebida de supervivencia para sobrevivir a la ley seca. ¿Sabías que la mafia tenía su propio manual de convivencia? Estas eran sus reglas, más estrictas que un grupo de walsa de madres. Regla número 1: si ves a la esposa de otro mafioso, mira al suelo. Hablar con la policía es peor que decir spoilers de una serie. Te cancelamos para siempre. Regla número 3: robar a un colega es ganarte la lotería hacia el otro barrio. Te botan fuera de la mesa y de la vida. Regla número 4: si la mafia te llama, contestas, aunque estés a mitad de un sueño húmedo. Pervertido.
Así que ya sabes, en la mafia se reverde, se convierte en el chico más popular del cementerio. En el año 1901, unos buzos encontraron un barco romano lleno de tesoros, pero lo más valioso no era oro ni joya, era una caja de bronce oxidada que escondía un secreto de 2000 años. ¿Qué era? El mecanismo anticitera. En las profundidades del mar Egeo, unos recolectores de esponjas encontraron esta reliquia. Al principio pensaron que era un reloj roto, hasta que lo limpiaron y vieron 30 engranajes de bronce. Los expertos del siglo XIX no podían creerlo. ¿Cómo los griegos tenían tecnología de engranaje 1500 años antes que Europa? Pero la verdad revelada, con tecnología moderna, en los 2000, un escáner láser mostró que este aparato predecía eclipses, los Juegos Olímpicos y hasta las posiciones de los planetas. Y te preguntarás, ¿cómo funcionaba? Sencillo. Engranaje A calculaba la fase de la luna, engranaje B seguía el zodiaco y engranaje C predecía eclipses y avisaba para no asustarse. Sin chip ni baterías, pero con una precisión que rivalizaba con tus aplicaciones del clima. El truco, matemáticas puras y un poco de magia griega. El mecanismo anticitera nos recuerda que el genio humano no tiene límites, ni siquiera el tiempo. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y comenta. ¿Qué otro invento griego deberíamos explorar? Uno de los descubrimientos más impactantes y controvertidos fue el hallazgo de evidencia de sacrificios humanos en el altar de Zeus, en el monte Eliseo. Este hallazgo desafía las creencias de que los griegos antiguos solo realizaban sacrificios animales, revelando un lado oscuro y poco conocido de sus rituales. En 2018, en Arcadia, Grecia, un lugar asociado a mitos de hombres lobos y rituales secretos, arqueólogos griegos y estadounidenses encontraron un altar de Zeus con una capa de ceniza de 1500 años de antigüedad, más o menos por los 3000 años antes de Cristo. Lo escalofriante dentro del altar es que hallaron restos humanos, incluyendo un esqueleto de un adolescente, lo que sugiere sacrificios humanos. Los textos antiguos mencionan sacrificios humanos, ejemplo el mito de Ifigenia, pero nunca se habían encontrado pruebas físicas. Este hallazgo sugiere que los rituales sí ocurrieron, al menos en épocas de crisis extrema. El monte Eliseo estaba ligado a leyendas de hombres lobos. Según el mito, quien comía carne humana allí se convertía en lobo. Los sacrificios eran parte de un ritual de transformación. El sitio tiene 3000 años de antigüedad, lo que lo convierte en uno de los centros de cultos a Zeus más antiguos jamás encontrados. Así que ya saben, mis consortes mortales, nos chiveríamos un money. Felipe II fue el rey que unió a Grecia, pero su hijo Alejandro se robó el crédito. Hoy su tumba nos cuenta la verdad. Y tiene más drama que un reality show. En 1977, arqueólogos encontraron una tumba con un casco de oro, armas y un esqueleto con una herida en la pierna. Igual que Felipo. Dato curioso, el casco tenía el símbolo de Heracles, conectando a Felipo con el héroe, ya sabes, con Hércules. Felipo fue apuñalado por su guardaespaldas. Motivo, un lío de faldas y venganza. Su herida en la pierna, hallada en la tumba, confirma la historia. Sin Felipo no existiría Alejandro Magno. Él creó el ejército, las tácticas y hasta le consiguió un tutor llamado Aristóteles. Y se preguntará, ¿quién fue más grande? ¿Felipo o Alejandro? Suscríbete, comenta, pero no le digas Alejandro.